Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Smirnov, soy guionista, directora. Trabajé mucho tiempo de directora de casting, asistente de dirección. Dirigí 3 películas y tengo 3 más dando vueltas por ahí. Bueno, algo que influyó muchísimo es entender lo que el cine es un trabajo en equipo. Para mí, de alguna forma, aprendí tanto de guión como de dirección de actores a través de leer guiones de otros y ver qué pasaba cuando se llevaba a la realidad en el set. Y por otro lado, tomando casting, en particular con Lucrecia Martel, ella me hacía actuar mucho, lo cual me llevó a indagar sobre actuación. Terminé en la facultad no sabiendo, como sintiendo que no sabía que era un actor, y me metí en ese misterio. Y se me relaciona muchísimo lo que es actuar con escribir, con dirigir. Hay como un proceso de fluidez que me parece que trato de utilizarlo muchísimo cuando filmo, improvisando y demás. Bueno, dirigir es muy difícil. Y una de las dificultades que tenía era entender lo que cada uno de los actores me pedía y cómo me lo pedía. Entonces no era tan sencillo la misma pregunta. Yo preparaba un discurso para María Oneto, por ejemplo, y aprendí a hacérselo según lo que ella me pedía. Después iba Arturo Getz y le trataba de explicar de esta forma y no entendía. Acoplarnos a improvisar y entender qué cada cosa cada actor necesitaba, que es muy distinto, y cómo me podía comunicar con eso. También fue una fuente para luego enseñar. Tengo mucha más experiencia como ficción y siempre hice ficción, pero últimamente estoy asesorando mucho documentales en talleres que doy, y cada vez me resulta muy atractivo, habiendo desarrollado mis propias historias, oírla de otros y adentrarme a partir de eso en crear esa cosa propia conjunta, ¿no? Me gusta mucho el otro, me gusta meterme en el universo del otro. Y no sé, ahora por ejemplo estoy con un documental y me atrae mucho hacerlo, como qué es ese misterio, qué es eso que tengo que aprender, qué es eso que no sé y que voy a averiguar en el proceso. Mi segunda película fue La Siena, entonces tuve la suerte de trabajar en un equipo de mujeres muy prontamente, y con ellas seguí trabajando muchos años. Eh, Era muy complicado en ese momento creer en una mujer como director. No había, cuando yo había empezado había habido 2 o 3 y me tocaba el set sola yo. Y bueno, a mí me gustan las historias de mujeres, si bien uno de mis guiones actuales es un protagonista hombre y tengo al Cerrajero, que es un protagonista hombre. Me interesa en el tipo de cine que hago indagar desde un personaje y tratar de adentrarme lo más profundo posible. Siempre va a ser un poco más difícil para las mujeres, y creo que no, eso va a seguir siendo un tiempo más. No sé si se va a llegar a la igualdad o no, pero es muy diferente a cuando yo empecé, y eso es bueno. Yo considero que cada guión, cada historia tiene que tener su propio método particular y uno lo tiene que descubrir. O sea, los procesos de investigación son a partir de conocerse cada vez más a uno mismo y a la historia que está viniendo y qué tipo de proceso requiere, ¿no? La afinadora de árbol, en mi tercera película, por ejemplo, lo escribí desde el personaje y no sabía qué iba a pasar, no tenía la estructura y hacía toda una investigación de lo que era orgánico. Creo que lo importante sí es nunca perder el corazón de la historia y que es ese móvil profundo que te mueve a contar eso y no otra cosa, y que te atraviesa. Como el problema es si yo pierdo lo que me atraviesa. Trabajo hace muchos años con un trabajo físico a la par de lo creativo. Hago eutonía, yoga, salgo a caminar 1 hora por día, y considero que cuando hay un bloqueo es porque o se llega a una herida o se llega a algo que a uno le cuesta mucho hablar, y entonces para mí el método es también aprender desde filosofías orientales como el Zen, el Tao, el taoísmo, el budismo, como perder la idea del propósito a llegar y vivir el proceso. Cuando yo estoy viviendo el proceso y me animo a enfrentarme a eso que me atraviesa, no me destrabo. Si me trabo, salgo a caminar. Tengo otro método que es escribir 3 páginas por día, por ejemplo, y dejarme siempre algo todavía de ganas de escribir y cortar ahí, como para que al día siguiente, cuando retome, tenga alimento. Creo que lo creativo hay que alimentarlo, y en cuanto uno lo seca, empiezan los bloqueos.
Mis primeras 3 fueron en base a historias mías únicamente y trabajo con amigos asesores que me leían, a quienes yo también leo y demás. Pero la última, esta Roger que estoy escribiendo, empecé a coescribir con alguien y me resultó súper rico. Antes de eso me habían contratado para una película colombiana donde ya había una historia previa, era una adaptación de un libro. Entonces ya había una guionista y yo me sumé a coescribir y empecé a disfrutar muchísimo, sumado a que trabajo mucho de script doctor y de asesora de guión y en talleres. Creo mucho en el trabajo colectivo y lo que aporta la mirada de los otros. Entonces cada vez más quiero coescribir, quiero que no ser yo sola, sino tener ese diálogo que permite esa distancia, que es uno de los problemas cuando uno escribe solo. Cuando uno escribe solo se queda de repente sin distancia y ya no ve nada, está muy metido en la historia. Y en cambio, estar coescribiendo permite ese ping-pong que acelera muchísimo los procesos, enriquece la mirada y es como un puente de discusión, ¿no? Donde a veces yo estoy afuera y el co-guionista está escribiendo y entonces siempre puedo mantener esa distancia y me resulta súper rico. Creo que las historias vienen de una fuente. Creo que no es uno que las escribe, sino que uno se tiene que vaciar para escucharlas. Entonces tiene que sacarse todo. Es solitario en un punto y en otro no, cuando uno conecta con la fuente. Cuando no conectas y no bajas, ahí es muy solitario, porque uno siente los límites de lo que ya no se le ocurre o de lo que no logra llegar a ese punto que no logra llegar. Yo creo que la estructura narrativa es algo que nosotros ya tenemos incorporados y yo por mi tipo de personalidad más aún. Entonces nunca me preocupo demasiado por la estructura, sino por el universo, por crear el universo. Para mí sí, como que naturalmente es un ejercicio y un músculo que uno desarrolla y no puede evitar tener todo el tiempo de choque de fuerzas, de fuerza 1 que va con fuerza 2 y se nueva la nueva síntesis, y entonces entender que es una progresión dramática que va sucediendo, contestando como una pregunta central. Y a mí eso ya con eso me ordena. El asunto es lograr entrar en lo que no sé, en lo que no me espero y animarme a eso en el nuevo paso en la progresión. Mucha gente se siente abrumada frente a la estructura, pero porque se exige, para mí es que uno va desde el proceso orgánico de los personajes, naturalmente la estructura sucede. El ser online permite una cuestión latinoamericana y me parece súper profunda e interesante en la diversidad, ¿no? En la diversidad de voces que produce estar acompañando otras miradas. Si yo estoy de Argentina y solo veo Argentina, estaría hablando ahora de unas cosas no muy alegres, pero es pequeño al lado de venir, por ejemplo, para mí acá Dominicana y estar acá escuchando voces y otra cultura. Entonces me permite ver también mi manera de lo que yo veo y no veo. Tiene una curaduría de Julia que tiene una experiencia personal de haber primero aprendido, enseñado, después de tutorear, entonces también sabe de qué está hablando, sabe qué organiza y a quién llama, los conoce a todos hace muchísimo tiempo y también con la experiencia de su madre en la educación. Entonces me parece que tiene una cualidad única de algo acotado, a su vez no es una inmensidad de gente, sino hay tiempo de trabajo personal y a su vez tutorías particulares que tienen, ¿no? Entonces, bueno, muchos motivos. Hola, soy Natalia Smirnov. Los espero a todos a partir de marzo en este programa de estudios avanzados de El Guionista como Autor.